de que comencemos con el libro, la enseñanza del día de hoy está enfocada como a un repaso general para poder llegar al libro. O sea, no es imposible tener un buen entendimiento del libro de Josué si no hacemos un repaso de todo lo que hemos visto. Ahora, también es importante, hoy vamos a tratar de hacer algo adicional y es tratar de darle una aplicación, aprovechando que estamos en un año nuevo, estamos comenzando año, y vamos a tratar de darle una aplicación repasando todo lo que tenemos y poder llegar a esa meta de lo que Dios tiene para hoy con nosotros, que es la llegada a la tierra prometida, ¿cierto? Quisiera entonces con ustedes compartir antes de que hablemos de estos planes. Hoy vamos a hablar acerca de cómo, ya lo mencioné, cómo construir planes y vamos a entender el propósito que tiene Dios. Sabemos que Dios tiene un plan grande para nosotros, es el plan de salvación, es el plan más grande que tenemos en la palabra, pero Dios dividió esto en pequeños planes. Hoy nos vamos a enfocar en un plan que es llevar a su pueblo a la tierra prometida, que es un plan más pequeño dentro del mega plan que tiene para nosotros. ¿Listo? Antes de comenzar, entonces quiero que miremos una gráfica interesante. Es una gráfica que nos muestra, si la podemos ver ahí, no sé si de pronto me voy a correr un poco para que la veamos. Esto es un comportamiento normal que tienen las personas, o tenemos las personas que realizamos planes anuales. Vemos que al inicio del año, vemos acá enero, está dividido aquí en la parte inferior en meses, y aquí una curva que decrece y vuelve y crece. Esto nos enseña que al principio de año todos pensamos que vamos a lograr nuestros planes. Todo lo que planeamos lo vamos a hacer. Va pasando el tiempo y a eso del primer trimestre para marzo ya nos toma el confort, el día a día, y empezamos a olvidar todo lo que nos hemos propuesto. Y empezamos a olvidar alguno de esos propósitos o alguno de esos objetivos que queremos lograr. Luego pasan 6 meses, como vemos acá en junio, y en junio ya nos olvidamos del plan, ya nos tomó el día a día. Y el día a día nos absorbió tanto que se nos olvidaron los propósitos que nos trazamos y empezamos en un día a día normal. Luego viene ya al último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, donde retomamos otra vez esa energía y decimos casi siempre la palabra que todos hablamos, este año sí, ¿cierto? Y este año sí es que volvemos a planear, volvemos a poner propósitos y generamos una serie de ideas que queremos lograr. Nos tenemos que hacer una pregunta, ¿por qué nos pasa esto? O sea, esto es común. Hay una estadística de una universidad, por aquí tengo el nombre de la universidad, se llama Scranton. Es una estadística que es, entre comillas, alarmante, y es que 9 de cada 10 personas no cumplen sus planes. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, es decir, que solamente el 1% cumple sus planes según esta estadística, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Si es tan común planear, tener ideas, querer mejorar, ¿por qué la mayoría de las personas no logramos cumplir o lograr esos objetivos que nos trazamos año tras año? Esto básicamente la respuesta es que no tenemos un plan bien hecho. O sea, solamente nos enfocamos en la meta final. Solamente nos trazamos los propósitos finales. Y al no tener un detalle claro de lo que queremos lograr, pues el día a día nos absorbe y nos empieza a olvidar y no tenemos determinado ese detalle que tenemos que hacer en nuestro día a día para el cumplimiento de las metas y objetivos que nos hemos trazado. Esta estadística aún preocupa más porque no estamos hablando de planes grandes, no estamos hablando de megaplanes, estamos hablando de planes pequeños. Casi siempre todos comenzamos con planes pequeños. Por ejemplo, yo todos los años empiezo dieta y me dura los 2 primeros días del año. Es el plan que cumplo todos los años. Lo cumplo al 2 de enero, ya lo cumplí. Son proyectos pequeños. Cambiar algo en nuestro hogar, arreglar algo que viene fallando, mejorar algún aspecto de nuestras vidas. Incluso a veces planeamos, hoy, este año voy a servir más en la iglesia, y a veces ni eso lo logramos, ¿cierto? Entonces, porque lo que les digo, no involucramos y no dividimos bien nuestro tiempo para poder darle cumplimiento a todas estas situaciones que estamos viviendo. Para poder, digamos, entender esto un poco más, antes de que vamos a la palabra, quiero ponerme como ejemplo. Si yo me trazo un plan muy grande, que no está dentro de, digamos, y no hago los diferentes pasos para llegar a ese plan, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que yo quiero este año participar de una maratón que es muy famosa en este país, que se llama Ironman. No sé si están familiarizadas con ella. Es una maratón que necesita un esfuerzo físico muy alto. Pero yo me puse ese propósito y no tracé ningunos pasos para llegar a ese propósito. Entonces, cuando llega el día de la inscripción, voy y me inscribo porque tengo el propósito claro de participar en la maratón. Para solamente que se den una idea, esta maratón significa que voy a tener que nadar 2 kilómetros, es decir, más o menos 1,5 millas. Voy a tener que montar en bicicleta 90 kilómetros, es decir, más o menos 55 millas. Y voy a tener que correr por 21 kilómetros, o sea, más o menos 13 millas.
¿Qué me va a pasar con eso? Me va a frustrar. Porque finalmente voy a participar y como voy a iniciar nadando, yo creo que el único plan que voy a cumplir ahí es el plan de pagos en el hospital cuando me lleven a urgencias de haber quedado ahogado o alguna cosa ahí. Entonces, miren que solamente el propósito no sirve, tengo que detallar más ese propósito, no lo puedo dejar en el aire solamente. Y creo que eso hace parte de lo que nos ayuda a fallar, o una de las características que nos ayudan a fallar en todos los propósitos que nos trazamos en nuestra vida. Ahora, nos preguntaremos, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza de lo que vamos a ver en la Biblia y todo esto? Como lo mencioné al inicio, Dios tiene un plan para nosotros. Dios trazó un plan muy detallado, está en la Biblia, que es el plan de salvación, lo tenemos claro todos. Pero dentro de ese plan, Él detalló planes más pequeños para que fuera progresivo y no de pronto solamente ir al final. Uno de esos planes es el que vamos hoy a analizar, que ya lo mencioné, es el cómo Él planeó llevar su pueblo, el pueblo de Israel, desde la esclavitud a la tierra prometida. Y trazó una serie de pasos y trazó una serie de objetivos para que se diera y se lograra ese propósito. ¿Listo? Para que podamos entender esto, vamos a analizar un concepto básico de planeación. Hay miles, estoy exagerando, pero sí hay muchos modelos de planeación. Me voy a enfocar en uno básico. ¿Por qué? Porque la idea es que sea digerible y aplicable en nuestras vidas. Este tipo de plan, al que vamos hoy a analizar, tiene 8 elementos básicos. Y son establecer el propósito general, identificar los recursos, establecer los objetivos, priorizar los objetivos, crear actividades, asignar las actividades, establecer métodos de seguimiento y evaluación e identificar alternativas de acción. Entendamos que son elementos básicos y que son de fácil implementación en nuestras vidas. Y como lo vamos a ver en la palabra, Dios los implementó en el plan que vamos a estudiar. Hablemos del primero, establecer el propósito. ¿Qué es esto? Básicamente, el primero es establecer el propósito general, es establecer la meta final en un lapso de tiempo. O sea, ¿qué quiero lograr en un lapso de tiempo? Es simple. Es decir, en un año quiero tener esto, o quiero obtener mi peso ideal, quiero tener un mejor estado físico, como para ir continuando con el ejemplo que hemos hablado. Identificar los recursos es saber con qué cuento. Es decir, detallar los recursos tanto humanos, financieros y físicos con los que cuento para el cumplimiento de ese propósito. De nada sirve decir, el propósito de este año es viajar en mi jet privado y no tengo jet privado, pues no tiene sentido lo que estoy definiendo. O no tiene sentido ser un experto en una materia X sin haber ido estudiando progresivamente para convertirme en un experto. El siguiente elemento es establecer los objetivos. Establecer los objetivos, básicamente lo que determina es dividir ese propósito general en diferentes objetivos más logrables, o sea, que se logren a más corto plazo, y así yo poder mirar claramente que voy progresando, y así no frustrarme en el camino. Cuando yo trazo algo muy largo, a un largo plazo, algo que es muy grande, se puede convertir en algo frustrante, y a veces lo puedo ver que no va a ser lograble y por eso lo abandono. Pero si lo divido en diferentes fases, en este caso en objetivos, va a ser mucho más lograble para cada uno de nosotros y va a servir como elemento de motivación para lograr ese propósito final. Luego sigue priorizar los objetivos. Esos mismos objetivos que ya determiné, es darles un orden claro para que yo continúe en un paso lógico, la secuencia, digámoslo así. Si estuviera hablando, ahora lo vamos a ver más claro en el ejemplo de Ironman, ahí vamos a ver un plan, pero ahorita vamos a entrar en ese detalle. Crear actividades. Los objetivos necesitan actividades, ya son las diferentes acciones que yo tengo que hacer para el cumplimiento de un objetivo. Como lo mencioné, ahora más adelante las vamos a ver más en detalle y vamos a tener mejor claridad. Asignar las actividades. ¿Qué es básicamente? Asignar las actividades es colocar a cada actividad un responsable. Puedo ser yo en todas si el plan solamente me involucra a mí, yo soy el único recurso. Pero si tengo múltiples recursos en mi plan, pues entonces le tengo que decir a cada quien qué le corresponde hacer. ¿Listo? Luego tenemos establecer métodos de seguimiento y evaluación. Es cómo voy a entender yo que voy avanzando en el plan. Cómo entiendo yo claramente que mi proyecto o mi plan se está cumpliendo paso a paso. Entonces debo determinar esas acciones claras para evaluar ese progreso. Y finalmente tenemos identificar alternativas de acción. Sabemos que en toda ejecución de cualquier plan siempre hay imprevistos, siempre pasan acciones, pasan eventos externos que pueden frenar nuestro cumplimiento, no nos pueden dejar avanzar a nuestro proyecto final. Pero si no las tenemos en cuenta y no tenemos la habilidad de volver a reencaminar nuestro plan al propósito, muy probablemente lo vamos a abandonar. Entonces también debemos tener en cuenta todos esos riesgos alternos que podemos tener para el cumplimiento de nuestro objetivo. Aquí vemos un gráfico
donde vemos un plan, el plan, continuando con el ejemplo de yo querer participar en la maratón, donde tenemos la meta principal es participar en la maratón, pero ya hice un plan para cumplirlo. ¿Cuánto puede durar? Estamos hablando casi un año de entrenamiento para poder ir. Entonces se determinaron en este caso para hacerlo rápido, 3 objetivos, que es alimentarse de manera balanceada, entrenar para la maratón y participar en una competencia intermedia. Cada uno de esos objetivos se dividió en diferentes actividades para poder cumplir ese objetivo. Entonces tenemos alimentarse de manera balanceada, crear un plan alimenticio, comprar los alimentos y preparar el menú. Son actividades simples. Ahora, lo importante acá es que miremos los recursos. Mire que crear un plan de alimentación no estoy yo como recurso, está un nutricionista. ¿Por qué? Porque yo no sé alimentarme bien. Es claro el ejemplo, ¿cierto? Entonces necesito a alguien que me ayude a alimentarme bien. Por eso voy a un recurso externo y eso posiblemente me va a llevar a otro recurso que es un recurso financiero, a no ser que sea amigo mío. Pero si no es amigo mío, voy a necesitar un recurso financiero para pagar la consulta y que él básicamente me pueda financiar o crear este plan, perdón. Y así en cada uno de los diferentes objetivos que me tracé. Entrenar para una maratón, voy a necesitar un entrenador también para que me ayude a saber qué ejercicios debo hacer. En los puntos de evaluación, bueno, en el recurso financiero pues está la parte presupuestal. Y en la parte de evaluación, ¿qué tengo? ¿Cómo sé yo que estoy progresando en mi plan? En el primero, alimentarse de manera balanceada. Mi punto de evaluación es el peso ideal. Cada vez que me peso y veo que mi peso va acercándose a mi peso ideal, sé que mi plan está progresando y me sirve de motivación. Contrario es que si pasa lo contrario, me va a servir, no me va a motivar, antes me va a desmotivar. Igualmente para el otro, entrenar para la maratón, mi índice de masa corporal. Y en el último, participar en una competencia intermedia, evaluar mi rendimiento, me va a ayudar a entender si estoy preparado o no. Porque si quedo de último en esa competencia intermedia, pues va a ser frustrante igualmente enfrentarme a eso. Este es a manera de ejemplo, como para entender cómo podríamos llevar todos nuestros propósitos a un plan lograble. Recuerdan los 8 elementos que habíamos hablado. Ahora vamos a llevarlo a la palabra, cada uno de esos elementos, a entender Dios cómo usó cada uno de estos elementos en este plan que Él construyó para llevar a su pueblo. Entonces tenemos que establecer el propósito general, el primero. Recordemos que este es establecer la meta final, ¿cierto? Nos dice qué es lo que se quiere lograr. Aquí sabemos que Dios se había trazado un plan de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y esto donde lo podemos ver en Génesis 15, 18. Si vamos a Génesis 15, 18, vamos a leer: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios trazó un plan para entregarle la tierra prometida. Miremos que aquí todavía no está el pueblo de Israel, se lo está diciendo a Abraham. Es claro acá que Dios ya tenía ese plan desde mucho antes. Tenía claro todo lo que iba a hacer con su pueblo. Es más, lo tenía tan claro que al mismo Abraham, en versículos posteriores, le explica todas las circunstancias que va a vivir su pueblo. ¿Para qué? Para llevarlo a la tierra prometida. Sabemos que pasaron por una serie de circunstancias que lo iban a llevar. ¿Por qué es importante esto que lo entendamos? Recuerdan que el propósito es el que me ayuda a mejorar algo. O sea, mi motivación de tener un plan es porque quiero mejorar en algo. Si el pueblo no hubiera tenido ninguna necesidad de mejorar algo, no hubiera tenido la necesidad de ir a la tierra prometida. Entonces Dios permite que pase por una serie de circunstancias para poder motivarlo a que vayan a la tierra prometida. Aún así, como todos conocemos los relatos, el pueblo se quejó N veces durante su viaje en el desierto, pero eso no es tema de esta enseñanza. ¿Listo? Hablemos entonces de eso que le dijo, de lo que habló Dios a Abraham en los versículos 13 al 16. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a las cuales servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí vemos entonces que no solo Abraham le da la promesa, el pacto de llevarlo, de que su descendencia va a estar en la tierra que está actualmente, sino también lo que acabo de explicar, de que el pueblo va a vivir una serie de cosas, su descendencia, para poder volver a esa tierra. Antes de que llegue a esa tierra van a tener que pasar una serie de circunstancias. Y esto es lo que les va a ayudar a ellos a motivarse. No sé si han escuchado un dicho que dice: para un barco sin destino cualquier viento es favorable.
Esto básicamente lo que significa es que si uno no tiene un propósito, pues no le importa nada, para donde lo lleven está bien. Si el pueblo no tuviera un propósito para salir de Egipto, pues en Egipto estaba bien, no había necesidad de sacarlo. Entonces por eso Dios le permite una serie de circunstancias para que ellos vayan viendo esa necesidad y quieran un propósito y quieran salir de ahí, aunque pues como lo acabo de mencionar muchas veces, esto falla, ¿cierto? Es tan importante esto, voy a volverme a poner como ejemplo, yo soy esclavo de los carbohidratos, como así el pueblo de Israel fue esclavo en algún momento en Egipto, ¿cierto? Si yo no tengo un propósito claro, para mí la esclavitud ni siquiera es esclavitud, es mi día a día. Si yo me trazo un propósito de ser sano, voy a entender que soy esclavo de los carbohidratos y voy a tener que trazar un plan para salir de esa esclavitud. De ahí la importancia de entender el propósito basado en algo que yo quiero mejorar en mi vida. Si no, va a ser un propósito que muy poco probable que se logre cumplir. Aquí vemos en este mapa lo que se está hablando. Esto es importante que lo entendamos porque cuando entremos en el libro de Josué en las próximas sesiones vamos a tener que entender la parte geográfica donde se cumplió esto. Todo esto que está sombreado y resaltado es la tierra que Dios le dijo a Abraham que le iba a entregar a su descendencia. Como pueden ver, es un terreno bastante grande. Y más adelante vamos a entender que la tierra prometida solamente fue un pedacito acá, ¿cierto? De todo este territorio. Pero recuerden que Dios le dijo a toda tu descendencia, y la descendencia de Abraham era con 2 hijos, entonces ahí hay más terreno para repartir. Uno para los de la tierra, uno para los pueblos de Israel y otro para los de los ismaelitas, que son los árabes. Entonces, pero eso no es tema de acá, es solamente para que analicemos y veamos cómo Dios le está diciendo a Abraham, porque lo dice claramente, todos los límites de lo que Él le va a entregar a su pueblo, a toda la descendencia de Él. Muchas veces, como lo venía hablando ahora, no solamente el propósito se debe mencionar una vez, el propósito hay que estarlo recordando constantemente. Recuerden que nuestro propósito es el que nos va a mantener esa motivación permanente de lo que quiero lograr. Así Dios también le recordó nuevamente a Moisés, el propósito que le había dicho desde Abraham en Génesis 15. En Éxodo 33, 1 al 3, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Miren que ya Dios le está diciendo a Moisés el propósito nuevamente, se lo está recordando. Ellos, lógicamente, esto se traslada de generación en generación, toda esta información. Aunque fue dicha a Abraham, aquí se lo está volviendo a repetir a Moisés. Le está diciendo cuál es el propósito. Vamos para la tierra prometida. ¿Por qué? Vuelvo y lo menciono. Es importante que a todas las personas que están involucradas en cualquiera que sean nuestros planes, estemos recordándole el propósito. Porque muchas veces vamos a estar en la misma situación y dejamos de ver el propósito final. Si no le recordamos otra vez el propósito final, esto se va a volver el día a día y entonces se les va a volver un desgaste y se va a volver una carga, llamémoslo así. Como en muchas de las historias que leímos del pueblo de Israel, al perder ese propósito, todo era carga y querían regresar nuevamente a su esclavitud. Y ahora miremos qué recursos seleccionó Dios para este plan. Seleccionó muchos, voy a mencionar algunos relevantes y otros no tan relevantes, no los menciono todos por cuestiones de tiempo, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. Como lo mencioné también, los recursos son muy importantes en cualquier plan. De nada sirve yo trazar un plan y no tener en cuenta los recursos, porque entonces ¿quién los va a ejecutar? ¿Quién va a estar comprometido con nuestro plan? Inclusive la persona, pues en este caso yo que estoy trazando mi plan, pues tengo que ser el recurso principal de dicho plan. O si no, pues no tendría ningún sentido hacerlo, ¿cierto? Dios nos muestra una selección de recursos para este plan. En cada uno de las diferentes, desde Génesis hasta el mismo Josué, vemos esa selección de recursos y esa asignación de roles o de responsabilidades en cada una de las fases. Esto también nos dice que los recursos pueden estar en diferentes partes de nuestro plan. Pueden estar en la actividad 1, luego están en otra actividad y así garantizar el cumplimiento de cada uno de los objetivos que nos vamos trazando. Empezamos, por ejemplo, con el primer recurso que Dios seleccionó, Abraham, que ya lo habíamos hablado. Fue el primero en entender el propósito. Y esto lo encontramos en Génesis 12:1. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Desde acá ya se había seleccionado a Abraham, o sea, lo sacó de un lugar
¿Por qué? Porque era un recurso muy importante por su descendencia y para poderle entregar el propósito original. ¿Listo? Luego seguimos con otro recurso que seleccionó Dios para este proyecto o para este plan, Jacob. En Génesis 35, del 10 al 11, vemos que la importancia de Jacob es el padre de las 12 tribus, ¿cierto? Y de ahí pues sacamos el pueblo de Israel. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces vemos también otra persona, otro recurso que Dios involucra en el plan, muy importante. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito. Recuerden que no podemos olvidar el propósito. Estamos seleccionando los recursos para el propósito que Dios nos está enseñando en este momento. Tenemos otro, Moisés. Moisés lo podemos ver en Éxodo 3, en versículo 10. Moisés, como líder del pueblo, tiene una responsabilidad muy grande de sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarla hasta la tierra prometida. Luego ya veremos qué pasa con Moisés en el tiempo. ¿Listo? En Éxodo 3:10 dice, por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces miren que ya va teniendo más sentido esa asignación de recursos, perdón, esa selección de recursos frente al propósito que vamos a lograr. Luego tenemos a Aarón, el hermano de Moisés. Él cumple dos roles en este plan. Primero fue el portavoz de Moisés. Como portavoz de Moisés, lo podemos ver en Éxodo 4, versículos 15 y 16. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces aquí ya conocemos la historia. Dios le asigna a Aarón como vocero de Moisés por el problema pues, que tenía Moisés de comunicarse, y debido a que Aarón era una persona, un buen, digamos, era elocuente en su habla. Y luego tenemos a Aarón como sumo sacerdote, otro, digamos, rol que se le asigna en este proceso, y lo vemos en Éxodo 28 que dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Ahora miremos otros dos recursos que de pronto no son tan conocidos como los que acabamos de mencionar, y son Bezalel y Aholiab. No sé si los recuerdan qué responsabilidad tuvieron ellos en todo este proceso. Para que los recordemos, ellos fueron los encargados y tuvieron una responsabilidad muy importante en la construcción del tabernáculo y del arca del pacto. No sé si ya con eso lo vamos recordando. Y eso lo podemos ver en Éxodo 31, versículos del 1 al 6, que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces aquí no solamente estamos viendo, me voy a adelantar un poquitico, no solamente estamos viendo la selección de los recursos, basado en los elementos básicos de cómo hacer un plan, sino que también estamos viendo la asignación de responsabilidades. O sea, ya aquí mismo lo selecciono y le estaba diciendo qué van a hacer. Lo veremos un poco más adelante. Por último tenemos a Josué. Repito, no seleccionamos todos los recursos que nos menciona el plan, porque pues aquí nos quedaremos mucho más tiempo, pero algunos representantes importantes de todo este proyecto. Josué, como sucesor de Moisés, encargado de entregar la tierra prometida al pueblo de Dios, lo encontramos en números 27, versículos 18 y 19, que dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. La idea principal de acá es que entendamos que Dios nos está enseñando a cómo ir haciendo estos elementos, cómo ir utilizando estos elementos básicos de planeación, así como Él los utilizó en este plan que estamos evaluando.
Hay un recurso también que no se le olvidó a Dios. ¿Recuerdan en el plan que vimos ahora, que me puse como ejemplo del Ironman, que vimos recursos humanos y también vimos uno que era recurso financiero y recursos físicos? Aquí Dios no fue ajeno a seleccionar esto. Leamos Éxodo 12:35. Y dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Aquí vemos claramente que Dios no iba a pedir esto para que el pueblo fuera al desierto, digamos, con buenos recursos económicos, era porque tenía un propósito. Y ese propósito, pues ya sabemos el cumplimiento de él. Lógicamente el pueblo en ese momento no tenía ese conocimiento. Pero ¿qué podemos entender de acá? Que cuando una persona está haciendo un plan, tiene que tener mucha serie de circunstancias, muchos elementos en cuenta para que esto pueda garantizar el cumplimiento de ese propósito. Los siguientes 4 elementos, que es establecer objetivos, priorizar objetivos, crear actividades y asignar las actividades. Los voy a agrupar porque lo que vamos a seguir viendo, vemos esto, cómo Dios lo usó y lo agrupó de una manera sabia, llamémoslo así. ¿Listo? Tenemos revelar a Dios ante el pueblo, o sea, el revelarse ante el pueblo, mostrarse ante el pueblo. Este objetivo es importante porque se muestra Él como autoridad a su pueblo. Y esto garantiza así que el pueblo de alguna manera le obedezca a Él. Porque si no hay una autoridad, pues lógicamente nadie va a querer obedecer a nadie. Pero mediante ese mostrarse al pueblo, el revelarse al pueblo, Él está diciéndole a su pueblo que hay una autoridad que fue la que implementó el plan que van a seguir y que lo deben seguir al pie de la letra. Esto lo vemos en Éxodo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Ya se empieza a presentar al pueblo. ¿Listo? En este mismo versículo vemos una serie de, ya se le está asignando un liderazgo a Moisés, es decir, lo que habíamos hablado. El objetivo, ya vemos actividades claras, porque le está dando una actividad clara a Moisés, que vaya y hable al pueblo, y se la está asignando. Por eso les decía que íbamos a combinar los 4 elementos de planeación. Vamos a ver rápidamente una serie de actividades que se involucraron para Moisés y para Aarón en esto de revelarse al pueblo como objetivo principal. Tenemos la solicitud de liberación del pueblo al faraón. Esa es una actividad que se cumplió. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 5 del 1 al 9. Luego tenemos convierte una vara en una culebra. Eso lo vimos en Éxodo 7, versículo 1. Recuerden que estamos en el objetivo de revelar a Dios ante el pueblo. Esa es la manera en que Dios se muestra ante el pueblo. Dios instituye la Pascua, Éxodo 12, 21, ya cuando salen de la esclavitud de Egipto. Dios proporciona una columna de nube y de fuego para guiar al pueblo. Nuevamente se está revelando a su pueblo. En este caso como guía en el desierto para que puedan llegar a la tierra. Y tenemos el cruce por el Mar Rojo en Éxodo 14, 5, donde finalmente son librados del ejército de los egipcios. ¿Listo? Entonces, aquí vemos unas actividades, vemos quién las cumplió, que fueron Aarón y Moisés, y vemos el soporte en los versículos bíblicos donde se cumplieron las diferentes actividades. Seleccionar el pueblo es parte de los objetivos principales de llevarlos a la tierra prometida. Es decir, ya tenemos el propósito, tenemos los recursos, pero entonces ¿a quién vamos a llevar? Seleccionar el pueblo es un objetivo, es algo que tenemos que hacer, o que en este caso Dios tuvo que hacer. Dios escogió su pueblo, entonces, y lo entendemos en Deuteronomio 7:6, que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí hay muchas teologías o teorías acerca de por qué se seleccionó Israel como pueblo, sabiendo que hay muchos otros pueblos. Aquí vemos que fue por amor. Y no se nos puede olvidar, aunque esto se sale un poco del tema que estamos tratando, de que Dios también nos ha seleccionado a nosotros por amor, para el plan completo que es la salvación nuestra, ¿cierto? Eso lo vemos en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan en el que todos estamos involucrados, ¿cierto? Lo hago es como para que no perdamos de referencia que estamos viendo es un ejemplo pequeño, de un plan pequeño de Dios, y no podemos perder el propósito general de Dios para nosotros, que es nuestra salvación, ¿cierto? Que la vemos en este versículo claramente. Otro objetivo que podemos sacar de este plan, que vimos, que lo podemos ver durante la lectura de los primeros 5 libros de la Biblia, es liberar el pueblo de la esclavitud. Creo que es uno de los más
que más podemos entender o que más es visible en la Biblia. Ese liberar, recordemos que esto hizo parte del pacto que Dios le dio a Abraham cuando le está diciendo que le va a entregar la tierra y le dice que su pueblo va a pasar por esclavitud, pero que él mismo lo va a liberar y lo va a sacar de allá, de ahí. Entonces eso lo vemos en Éxodo 3:8 y dice, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye en leche y miel. Hablemos de otro objetivo muy importante, mantener la comunión con Dios. Muchas veces nos trazamos objetivos o propósitos que indirectamente nos van alejando de Dios, nos van de pronto desviando de esa comunión que debemos tener con Él permanentemente. Así Dios también diseñó una serie de actividades para garantizar que su pueblo iba a mantener esa comunión con Él. Esas actividades las podemos ver como el diseño a la medida del tabernáculo y del arca del pacto. O sea, él entregó esta información al pueblo para diseñar el arca, para diseñar el tabernáculo y así poder mantener esa comunión con Él. Eso lo vemos en Éxodo 25. Las vestiduras de los sacerdotes, y eso lo vemos en Éxodo 28. Luego tenemos la descripción de los sacrificios. Toda la parte de mantener esa unión a Dios mediante el perdón, mediante entregarle las primicias, etc. Esto lo vemos en Levíticos capítulos del 1 al 7. Luego tenemos las ofrendas para Dios. Y finalmente tenemos celebrar las fiestas solemnes del pueblo de Israel, que las tenemos todas en Levítico 23. Otro objetivo importante para el cumplimiento de este propósito es determinar normas y reglas. En cualquier plan es importante determinar el cumplimiento de lo que estamos trazando. O sea, de nada sirve yo hacer planes, crearme propósitos, en este caso Dios, hacer una cantidad de cosas sin tener normas claras con este pueblo. Estamos hablando de bastantes personas que iba a llevar a la tierra prometida. Y si no había normas sobre ellos, pues imagínense el desorden que iba a tener ese pueblo. Entonces él estableció una serie, para este propósito de determinar normas y reglas, determinó una serie de actividades para que este pueblo pudiera convivir y poder ir migrando en el desierto de una manera pacífica, llamémoslo así. Todos conocemos el conjunto de leyes más conocidas, los 10 mandamientos, que están en Éxodo 20. Luego tenemos la ley de purificación y enfermedades, Levíticos 12 y 13. Leyes de normas de salubridad e higiene, Levítico 15. Son las de aseo y Deuteronomio 23 las de salubridad. Leyes de convivencia, Levítico 18. Deberes de los levitas números 3 y 4. Ley de restitución número 5. Y una también muy conocida que es Deuteronomio 28, que es, muchas de las Biblias dicen bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Otro que me parece muy importante, entender que el pueblo depende 100% de Dios. Esa dependencia ayuda claramente a que si nuestros planes están basados en los planes de Él, pues lógicamente vamos a lograr un propósito más tranquilo para nuestras vidas. En este caso, las actividades más relevantes, llamémoslo así, de que Dios mostró a su pueblo que dependía 100% de Él, la tenemos en la provisión que le dio de alimento. Recuerden que ellos fueron al desierto y no tenían cómo alimentarse. Aquí Dios les da el maná y también les da carne a través de las codornices en Éxodo 16. También les da la provisión de agua en Éxodo 17 versículo 6. Y tenemos la protección contra otros pueblos en Éxodo 17, versículos del 8 al 14, que es la guerra con Amalek. No podemos hacer ningún plan si no está alineado con los planes de Dios. O sea, eso sería, aparte de frustrante, sería enfrentarnos a problemas más grandes. Vamos a hablar entonces del séptimo elemento de planeación, que se llama establecer métodos de seguimiento y evaluación. Cuando estamos ejecutando cualquier plan es importante determinar cuándo voy a evaluar si estoy progresando, si no estoy progresando, si estoy retrocediendo o qué acciones debo tomar para poder avanzar en mi plan. Una de las primeras es cuando nos narra el tema del becerro de oro. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, está mucho tiempo con Dios y el pueblo se empieza a desesperar y construyen un becerro. Aquí Dios actúa y dice, un momentico, si estamos alineados ya tienen comunión, dependen 100% de mí, de Dios en este caso. Y ha hecho todas esas actividades anteriores y todos esos objetivos ya se han cumplido porque ahora este pueblo está otra vez desordenado, ¿cierto? Entonces en Éxodo 32, Dios evalúa a su pueblo y aquí determina que una parte de ese pueblo es desechado para no llegar a ese propósito final. Esto que nos enseña a nosotros, que cualquier propósito que nosotros nos tracemos, es probable que los recursos, no todos los recursos disfruten al final ese propósito. Algunos de ellos podrán ser desechados. ¿Por qué? Porque no están alineados o porque no están motivados por el cumplimiento del mismo.
Luego tenemos otro momento de evaluación cuando Moisés y Aarón no entran a la tierra prometida, que esto lo vemos en Números 20, versículos del 1 al 13. Miren, dos personajes muy importantes en este plan, Moisés y Aarón. Moisés es el líder del pueblo y no entró a la tierra prometida. Dios le dice, ¿por qué no creyeron en mí? Le dice a Aarón y a Moisés. Y vienen una serie de situaciones de Moisés y Aarón, creo que empieza con los 12 espías. Dios en ninguna parte le dijo que mandara espías primero que todo. Y luego viene y le da 2 veces a la piedra con rabia para que salga agua. Entonces aquí esto le da una alerta a Dios y dice, un momentico, usted no puede entrar allá. O sea, usted no va. Y era el líder del propósito. Y hay un relevo en este caso. Tenemos otro donde Dios castiga al pueblo de Israel. O sea, los que no van a entrar a la tierra prometida, muy similar a lo que le pasa a Moisés y Aarón. Dios nuevamente evalúa a su pueblo, el pueblo quejándose, y le dice, ustedes no van a entrar. Esto lo vemos en Números 14, de versículos del 22 al 29. Y aquí él también le recuerda que otra parte es que, voy a tocar 2 puntos, es que no solamente le dice a este pueblo no entra porque no se merece disfrutar de ese propósito que él ya les trazó, pero a su vez también dice más adelante quiénes sí lo van a disfrutar, que es la generación que ellos creían que no iban a entrar. En estos versículos se dice que el pueblo decía que para qué vamos a ir a ese pueblo, para que esclavicen a nuestros niños. Y finalmente los niños son los que disfrutan de la tierra prometida. Si miramos nuestro plan como un 100% y estamos comprometidos a un 100%, como lo fue Moisés, porque Moisés estaba comprometido al 100%, y parte del pueblo también, pero fallaron en un 1%. ¿Qué significa eso para nosotros? Que podemos dar el 99% de lo que queramos para cumplir nuestro propósito, pero ese 1% nos saca de ahí, que es delicado. O sea, tenemos que estar comprometidos, ¿cuánto? 100%. No vale 99 ni 99.99. Dios nos va a sacar del plan. Así de simple. Y finalmente alguien más lo va a disfrutar porque el plan se va a cumplir. O sea, eso es otra cosa importante que va a pasar acá con los planes de Dios. Los planes se cumplen. Ojalá nosotros estemos en esos planes. Eso es como lo más importante. Identificar alternativas de acción. Es identificar diferentes circunstancias que pueden ocurrir y que no nos puedan, que nos eviten cumplir el propósito. Entonces tenemos que tomar acciones anteriores para que no ocurran esos eventos. Esto muchas personas lo llaman riesgos o gestión de cambio, hay muchos nombres para esto. Lo importante es que si los identificamos desde antes, vamos a poder saber si pasa, qué debo hacer, y si no pasa, pues gracias a Dios no pasó, ¿cierto? Pero si pasa, estamos preparados. En este caso, Dios desde el comienzo vio que había un riesgo para su pueblo. Lo vamos a leer en Éxodo 13, versículos 17 al 18. Y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hay un mapa que nos muestra cómo fue el caminar del pueblo de Israel. Esta línea, el trayecto que hizo el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida que está en esta sección. El más rápido sería este, pero acá está la tierra de los filisteos. Y ahí es donde Dios vio un riesgo, dijo, si los mando por acá, están recién salidos del pueblo, de una esclavitud, van a entrar en guerra, los van a acabar y se me van a devolver. Entonces no, ya vi el riesgo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una acción, los voy a que bordeen la tierra de los filisteos y lleguen a la tierra por otro lugar. Listo. Aunque esto tomó más tiempo, garantizaba el cumplimiento del propósito. Aquí vemos claramente que Dios en su sabiduría sabe que lo importante es el cumplimiento del propósito. Muchas veces nosotros nos angustiamos que las cosas no sean en el tiempo que nosotros queremos. Hay que esperar ese tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que nos está haciendo ir por otro camino. ¿Para qué? Para evitar algo peor. Listo. Ahora, también pasa otra cosa en esta situación. Dios no fue el culpable de los 40 años adicionales que se quedó el pueblo en el desierto. Eso ya lo vimos, que es que el pueblo se puso duro, les dijo que ustedes no iban a entrar y la siguiente generación era la que iba a entrar. Eso ya fue un problema del pueblo internamente. Aquí estamos evaluando es un evento externo, que eran los filisteos, que iban a prevenir que el pueblo fuera a la tierra prometida. Muchas veces planeamos nosotros solos, no tenemos en cuenta a Dios. Muchas veces decimos que Dios bendiga nuestros planes sin ni siquiera preguntarle si eso está dentro de los planes de Él. Aquí yo creo que lo que nos enseña esto, aparte de los 8 elementos de planificación, es que si estos 8 elementos no están dentro del plan o alineados al plan de Dios, de nada sirven, o sea, ni los utilicemos, ni pensemos en ellos. Lo más importante es que siempre nosotros nos alineemos al plan de Dios. Y esto solamente lo logramos a través de oración y a través del Espíritu Santo. Es la única manera que vamos a poder entender
ese propósito que tiene Dios para nosotros, y así como el pueblo lo hizo con Moisés, con todos los personajes que acabamos de entender, aplicarlo a nuestras vidas y poder nosotros decir, listo, voy a trazar un plan porque Dios ya me mostró su propósito para mí. Yo ya sé a dónde me quiere llevar Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que ese propósito se dé? Y eso lo hacemos, como lo repito, a través de oración, todo esto, y de estudio de la palabra. Aquí, mire que sacamos una cantidad de información solamente leyendo los primeros 5 libros de la Biblia. Para concluir, quisiera que leyéramos el Salmo 65, del 1 al 13. Tuya es la alabanza de Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las inequidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habitéis en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los demás remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Hacen descender sus canales. Lo ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí vemos en este salmo algo muy interesante, y es que Dios nos muestra que nos pasan cosas, que tenemos comunión con Él a través de la oración, que Él escucha lo que nosotros queremos, pero que al final siempre nos va a bendecir. Al final hay una parte muy linda que dice, cada año Él lo bendice. O sea, cada año Él nos va a dar bendiciones. Eso lo vamos a tener que tener siempre seguro en nuestras mentes. Y si lo combinamos con los planes que tenemos, o sea, tenemos la certeza, debemos tener la certeza de que todo lo que planeemos basado en la voluntad de Dios va a ser un éxito para nosotros. Entonces es muy importante esto. Y hay un proverbio que se me viene en este momento a la memoria, es Proverbios 21:5, que dice que habla de pensamientos, pero me gusta en una versión que es palabra de Dios para todos, que dice, los planes detallados llevan al éxito y los de afán llevan al fracaso. En otra versión, creo que en Reina Valera, habla de pensamientos, pero él es del mismo origen hebreo, que dice planes. Claramente vemos que tenemos que tomarnos el tiempo para planificar, para entender a Dios, para comprender su plan hacia nosotros. Y así, de una manera detallada, como lo dicen estos versículos, como lo dice este proverbio, nos garantice el éxito de nuestros planes. Sin eso, estamos más que perdidos, así tengamos el mejor plan escrito y con los mejores recursos que obtengamos. Les pido entonces que oremos entonces. Señor, te damos las gracias en esta noche, Dios Santo. En ella encontramos todo lo que necesitamos, todo lo que tú nos quieres revelar, Dios Santo. Sabemos que tú eres un Dios de orden, Dios, que no dejas nada al azar. Ayúdanos, Dios, a entender tus planes, que cada uno de nosotros podamos aplicarlos en nuestras vidas. Podemos tener muchos planes en nuestras vidas, pero si tú no estás en ellos, de nada nos servirán. Hoy entregamos a ti todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes. Te encomendamos que tú nos ayudes a que sean exitosos, Dios. Estamos comenzando un nuevo año, Dios. Cada uno de nosotros hemos pensado en muchas cosas que queremos hacer. Danos el discernimiento claro si eso es lo que realmente necesitamos, si eso está alineado a tus propósitos. Y que así podamos cada uno de nosotros, si es necesario, reinventarnos y volvernos a alinear a ti, Dios Santo. Te pido, Dios Santo, que cada una de las cosas que hayamos pensado, planeado y que estén acordes a tu voluntad no se vayan a convertir en frustraciones, Dios. Danos las estrategias claras para el cumplimiento de ellas, Dios. Permítenos avanzar en ellas, ver el progreso día a día y así cada día motivarnos más a tener mejor comunión contigo, a entender claramente que dependemos 100% de ti. Aléjanos de las mentiras de este mundo, Dios. Muchas veces creamos planes basados en lo que vemos, en especial nuestros jóvenes que ven en estas redes sociales gente exitosa, Dios Santo, exitosa para este mundo, y queremos muchos de nosotros parecernos a ellos, pero con plena seguridad eso no está en tus planes para nosotros. Entonces ayúdanos a tener ese discernimiento claro de alejar esas mentiras de nosotros, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, Dios.
Ayúdanos a que esto nos dé claramente la identidad que queremos tener en ti, Dios. Y que tú, como dice tu palabra, prosperes nuestros planes porque sabemos claramente que están alineados a ti. En nombre de Cristo Jesús te hemos orado.